Eduardo Galeano, crudas tardes. Hola. Qué placer tenerle aquí porque usted es un referente para muchos de los que escuchan este programa y para este que lo hace. No sé si conocía la canción de La Plebe que le habían dedicado. Pues sí, hay algunas canciones sí que se han hecho y a mí me gusta mucho que las palabras que uno escribe y publica oficien después de gatillos disparadores de otras voces, ¿verdad? Entonces, que se incorporen, por ejemplo, al mundo de la música, pero también al cine, al teatro, a las muy diversas formas de expresión. Y vaya, disparan con fuerza estos mexicanos que viven en San Francisco, en California. Leíamos antes unas palabras suyas dedicadas al sistema, sí, señor Galeano, y a los nadie. Y sí, aunque fueron escritas hace muchos años, sí, veo que siguen exactamente igual de vigentes. Del libro de los abrazos. Creo. Del libro de los abrazos y también de Días y Noches, sí, de Paz y de sí, Guerra. De amor y de guerra. De amor y de guerra, perdón. No sé si le entristece ver que siguen tan vigentes y que las cosas, a pesar de las palabras, de esas porfiadas palabras, siguen sin cambiar. Sí, las cosas cambian. La realidad cambia todos los días. Para bien, para mal. Y lo mejor que tiene es su capacidad de asombro. Por lo menos es lo que a mí me empuja a vivir y a vivir a pesar de los pesares. La idea de que el mejor de los días, el mejor de mis días es el que todavía no viví y que puede estar esperándome a la vuelta de la esquina, esa capacidad de asombro que la realidad contiene, ¿no? ¿Y esas palabras tienen la capacidad de empujar estos muros que nos rodean? ¿Tienen realmente la capacidad de abrirlos, moverlos, incluso romperlos? Mira, hay ejemplos ahora tangibles, tocables, del poder de la palabra, ¿no? Para bien o para mal. En estos casos yo creo que fue para bien, que la palabra actuó para bien, y se podría hacer todo un elogio de la brevedad, porque fíjate que ahora este trabajo es el espléndido, ¿no? De Indígnense, Indignaos, tiene 20, 30 páginas en su versión original, pero tiene antecedentes esa brevedad y ese poder de explosión de las palabras. Por ejemplo, un panfleto también muy breve de Thomas Paine, que se llamó Common Sense, Sentido común, y que fue uno de los factores, uno de los papás de la independencia de los Estados Unidos, a pesar de que él era inglés, y es un libro escrito contra el colonialismo y contra la monarquía. Decía Thomas Paine que este derecho a la perpetuación del poder por derecho de dinastía es muy dudoso, porque a veces corona a un león, pero a veces a un burro, ¿no? Y esto tuvo una influencia enorme en los Estados Unidos, se convirtió en un bestseller inmediato, y con ese tamañito, 20, 30 páginas. El Manifiesto Comunista, después de Engels y Marx, también tenían la versión original 30 páginas, 32 páginas. O sea, son obras muy chiquitas, pero de muy grande difusión. Y que provocan grandes cambios. A veces las palabras, sí, si breves, 2 veces contundentes. Sí, claro. Además, eso es lo que a mí me gusta hacer también, ¿no? Digamos, la brevedad. Consejo que me dio mi maestro, uno de mis maestros, el novelista uruguayo Juan Carlos Onetti, que me dijo una vez, él era muy mentiroso, me dijo que era un proverbio chino, pero yo no, creo que era un proverbio de él nomás, que no era un proverbio chino, pero es muy bueno. Me dijo que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y eso a mí me ha guiado, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo porque América Latina es una región atormentada por la inflación monetaria, pero sobre todo por la inflación palabraria, que es peor que la otra. Esperemos que no haya inflación de palabraria hoy aquí en la carnicería de Radio 3, en la que Eduardo Galeano es el plato de palabras de nuestro menú de carne cruda. Con él hablaremos del sistema y de la lucha contra el sistema del 15 de mayo español, con quienes Galeano se ha estado reuniendo y hablando para conocerlos personalmente.
Nosotros también hemos querido conocer algunas historias personales que hay detrás de las acampadas y las manifestaciones, y las escucharemos también hoy. Todas estas historias personales coinciden en un mismo y simple deseo que explica así Eduardo Galeano. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Pero aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. Con estas palabras, Galeano quería y quiere reivindicar un derecho que no ha sido reconocido por Naciones Unidas y que debería ser el derecho básico por el que empezaran todos los demás, el derecho a soñar. Debería ser urgente la constitución de una carta de derechos que se encabezase con este derecho, ¿verdad? Sí, me acuerdo que yo me peleaba con frecuencia con mi gran amigo Saramago, porque él decía que había que dejarse de hablar de utopías, que eso era una desviación del camino que conduce a los grandes cambios. Y yo siempre creí que no, que era al revés, que tenemos necesidad de clavar los ojos más allá de la infamia, para ver, para adivinar, para inventar otro mundo posible. Y siempre recuerdo una historia que me pasó junto con un director de cine argentino, una especie de patriarca del cine latinoamericano, Fernando Birri. Estábamos los dos en un jurado de cine en Cartagena de Indias, en Colombia, y nos propusieron una charla en la universidad, y fuimos los dos, Birri y yo. Y al final del converse nuestro, los estudiantes hicieron sus preguntas, y uno le preguntó a él, a Fernando, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con compasión, porque digo, bueno, ahora sí que se han metido en un lío. Vaya preguntita. Y él lo contestó de la mejor manera. Dijo, sí, esa es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Para qué sirve la utopía? Porque ella está en el horizonte. Y por mucho que yo camine, ella se va a alejar siempre. Si yo camino 10 pasos, ella va a estar 10 pasos más allá. Si yo camino 20 pasos, la utopía quedará 20 pasos más lejos. Yo sé que nunca la alcanzaré. Tú me preguntas para qué sirve la utopía, y yo te contesto que sirve para eso, para caminar. Caminando por las calles de España y por las plazas están muchos españoles que respondieron a ese grito de Gesell de indignarse y también de concienciarse y despertar, de despertar la conciencia. Se ha reunido con ellos, ¿verdad? Sí, estuve en las dos, en la de Cataluña, también acá en Puerta del Sol, y después en Italia. Vengo ahora de Italia, he tenido la suerte de compartir alegrías. El resultado de las elecciones, imprevisto. Sí, contra Berlusconi Berlusconi. destronado en Milán y en Nápoles y en otras ciudades también. Y después el referéndum, que fue una victoria contra todos los pronósticos, o casi todos los pronósticos. Sí, se puede sortear al enemigo. Sí, porque además, fíjate que el referéndum consultó a la opinión pública italiana, el pueblo de Italia, los pueblos de Italia, sobre temas candentes, el tema del agua, defender el agua como derecho de todos y no como negocio de pocos. Después el tema de la energía nuclear, que es un disparate, y si no, que lo digan los japoneses. Y por último, last but not least, como dicen los ingleses, el tema de la impunidad del poder. La enorme cantidad de decretos y de leyes que los italianos llaman salvasilvio, o sea, destinados a evitar que este hombre fuera procesado y marchara preso, que era lo que tenía que haber ocurrido. Y bueno, y el resultado fue también sorprendente, porque
pronosticaban que ni siquiera iba a haber quórum, o sea que no iba a haber ni los votos necesarios, y sin embargo los hubo. Contra los salvasilvios y los salvapolíticos se han levantado los españoles. ¿Qué le parece el movimiento? Bueno, tengo la mejor opinión, porque yo no creo en las fronteras del mapa, ni creo en las fronteras del tiempo, pero sí creo en la frontera que separa a los indignos de los indignados. Una frontera que explica así. ¿Cómo desprestigiar a la democracia? La eficacia pedagógica está fuera de duda. Las clases que enseñan la impunidad de los políticos están logrando aceleradamente la despolitización masiva de la muchachada. Si la siembra del desaliento continúa a este ritmo, pronto se logrará que nadie crea en nadie. Ser como ellos y otros artículos. Eduardo Galeano. ¿Cuál es la diferencia entre esos indignados y los indignos? Quizás que una de las formas de la indignidad es la resignación, ¿no? Ajá. Los resignados, por un lado, y por otro los indignados. Y eso se ve, antes era más bien el triste privilegio de las regiones más pobres del mundo, pero ahora se ve en toda Europa. Con qué facilidad se utilizan ahora términos que son humillantes, como si fueran normales. Por ejemplo. Hacer los deberes. Países que dicen, estamos haciendo bien los deberes. Gobiernos que no se ponen colorados de vergüenza para decir, hemos hecho bien los deberes. O, hasta ahora no los hemos hecho bien, pero prometemos que vamos a hacer bien los deberes. ¿Pero qué gobiernos son esos? O sea, ¿quién gobierna a los gobiernos? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Este señor, ¿cómo es? Strauss-Kahn, Uh-huh. Strauss-Kahn, Uh-huh. era el mandamás del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Estaba tan acostumbrado a violar países que se confundió y trató de violar una mucama. Pero era su costumbre la violación de países y la violación de soberanías, gobernar a los gobiernos, enseñarles a arrojar al tacho de la basura 2 siglos de conquistas obreras, como está ocurriendo ahora en Europa y como ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros lugares del mundo. La Revolución Española, como se le ha denominado, es en parte un reflejo de lo que antes ocurrió en África, donde fueron los primeros, donde sucedieron los primeros movimientos de agitación popular. El siguiente músico viene de África, de uno de los países más pobres del continente. Una historia, y la historia está contada dentro del libro. En un texto que se llama Fundación del Arte Moderno. Desde siempre, los escultores africanos tallan cantando y no paran de cantar hasta que concluyen sus obras, para que la música se meta en ellas y en ellas siga sonando. En 1910, Leo Frobenius quedó bizco ante las antiguas esculturas que encontró en la llamada Costa de los Esclavos. Tan alta era su belleza que el explorador alemán creyó que esas eran obras griegas, traídas desde Atenas, o quizá creaciones de la perdida Atlántida. Y sus colegas coincidieron. África, hija del desprecio, madre de esclavos, no podía ser la autora de esas maravillas. Pero sí, era. Esas efigies llenas de música habían sido creadas hacía unos cuantos siglos en el ombligo del mundo, en Ifé, el sagrado lugar donde los dioses yorubas habían dado nacimiento a las mujeres y a los hombres. Y en África había seguido naciendo un manantial incesante de arte digno de ser celebrado y digno de ser robado. Parece que Paul Gauguin, hombre bastante distraído, puso su firma a un par de esculturas del Congo. Y el error fue contagioso. A partir de entonces,
Picasso, Modigliani, Klee, Giacometti, Ernst, Moore y muchos otros artistas europeos también se equivocaron, y con frecuencia. Saqueada por derecho colonial, África ni se enteró de lo mucho que le debían las más deslumbrantes conquistas de la pintura y la escultura en la Europa del siglo XX. Esa ha sido una de las constantes de Eduardo Galeano, hablar de los nadie, de esos pueblos indígenas menos reconocidos, que quizá uno de los mayores problemas que tienen es que desconocen que han sido expoliados y robados. Sí, yo escribo para eso en realidad, ¿no? Para celebrar la diversidad del mundo y ayudar un poquito a recuperarla, porque lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y fíjate qué paradoja la del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Que es tan desigual en las oportunidades que brinda, pero al mismo tiempo es tan igualador en las costumbres que impone. Hay una cultura universal única, globalizada, dicen, que cotidianamente niega nuestra diversidad. Escribe para celebrar esa diversidad y para tratar de comprender por qué tratan de uniformizar y aplacar esa diversidad, y también para ayudarnos a nosotros a entender paradojas que el lenguaje revela, como está haciendo hoy aquí Eduardo Galeano, y como hacía en el siguiente texto, fragmento, que nos permite entender cómo con el lenguaje nos la cuelan. El lenguaje. Las empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Ayuda externa. Se llama el impuestito que el vicio paga a la virtud en las relaciones internacionales. La ayuda externa se distribuye de tal manera que por regla general confirma la injusticia y rara vez la contradice. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Eduardo Galeano. No es un problema menor que a través del lenguaje ya se estén imponiendo una serie de ideas, porque el lenguaje es conocimiento. Sí, claro, y nunca es inocente, ¿no? Y bueno, yo ponía el ejemplo cuando empezamos a conversar de este asunto de hacer bien los deberes, ¿no? Que es el lenguaje que usan los maestros. O por ejemplo, libre mercado. ¿Por qué le llaman libre mercado si yo creo que nos hace cualquier cosa menos libres, ¿no? Sí, claro. Es una libertad del dinero que implica el enjaulamiento de las personas. O sea, la libertad del dinero enjaula a la gente. ¿Y cómo cambiamos esto? ¿También cambiando el lenguaje? Entre muchas otras cosas. No hay recetas, ¿verdad? Para cambiar el mundo, pero sí que sabemos que puede ser cambiado. O sea, es una certeza que ayuda a vivir. Por lo menos a mí me ayuda mucho esa certeza. Mañana no es otro nombre de hoy. Mañana no es otro nombre de hoy. Qué importante el lenguaje y todo lo que nos dice, y sobre todo cuando suena en boca de alguien como Eduardo Galeano, por lo menos a este que os habla le encanta escuchar. En la raíz de estos problemas de lenguaje, de este lenguaje torticero, falaz y agresivo, quizá está el problema de valores que tenemos, que hemos equivocado el sistema de valores. Sí, ya lo decía el gran poeta español Antonio Machado, allá por el año 30 y algo. Frases, versos que suenan como de hoy. Y uno de esos versos decía: ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y fíjate cómo se aplica a nuestros días esta confusión. Dime cuánto pagan por ti, te diré cuánto vales.
Eduardo Galeano, ¿qué les ha dicho usted a los acampados y a los que han tomado las plazas? ¿Y qué le han dicho ellos? No, bueno, yo escucho. Creo que por algo Dios o el diablo nos pusieron 2 orejas y una sola boca, ¿no? Así que yo trato de escuchar, recoger voces, y eran voces que, no sé, de aliento contra la cultura del desvínculo. La cultura dominante en el mundo de hoy es una cultura del miedo y una cultura del desvínculo. La cultura del desvínculo nos convence, desde que somos niños pequeños, nos convence de que el prójimo no es una promesa, el prójimo es una amenaza. Cuidado con el otro, algo te va a quitar. El dinero, la mujer, el empleo, algo te quitará. Y contra esa cultura del desvínculo aparecen estas voces de la cultura del vínculo. El vínculo fundado en la solidaridad, en la capacidad de reconocerte en los demás, y eso me parece que es muy importante. Usted que ha vivido muchas revoluciones, ¿cree que esto se puede mantener en el tiempo? ¿Que realmente este movimiento llevará a vincular más a la gente y a crear esas uniones que ahora no existen y serán fuertes y duraderas? Sí, es una expresión de deseos, ojalá. Más que eso no te puedo decir porque soy un pésimo profeta. Incluso en el campo en el tema que más me apasiona, que es el fútbol, no invoco una. Si digo que vamos a ganar 6-0, perdemos 18-1. ¿Viste? Entonces no me animo a hacer profecías. Y además no me parece que tengan sentido las profecías. Porque como dije, hay no me acuerdo si en Barcelona o en Madrid, charlando con los muchachos, con los indignados, recordé un verso injustamente atribuido a Vinicius de Moraes, que en realidad es de Fernando Pessoa, que dice que el amor es infinito mientras dura. Y yo creo que estas expresiones de amor son también infinitas mientras duran. Entonces, bueno, no tiene sentido preguntarse, pero ¿y después qué? Y bueno, y después habrá que esperar que la realidad diga, que la realidad enseñe. Hay que escuchar, hay que saber escuchar las voces de la realidad. No estamos condenados a repetir la historia. Y con ello combatir esa cultura de la desvinculación y esa cultura del miedo. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá SIDA. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. La forma de control esencial del sistema para que uno se sienta solo y desvinculado del otro, el miedo. El miedo, lo que te decía antes, que el otro, el prójimo, es una amenaza. Nunca una promesa, nunca tu posible hermano, tu posible amante, sino que es alguien que te va a hacer daño. Y esto... Como otras muchas cosas, como las que usted decía en ese texto. Sí. Bueno, casi todo te puede hacer daño. Sí, pero casi todo también te puede salvar. Puñaladas son las que escribe Eduardo Galeano. Este libro, Espejos, que es el último que publiqué, termina con un texto cortito que se llama Objetos Perdidos. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia, yo estaba convencido de que a la luna iba a parar todo lo que en la Tierra se perdía. Sin embargo, los astronautas no han encontrado sueños peligrosos,
ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la tierra no se perdieron? ¿Será que en la tierra se escondieron? ¿Será que en la tierra están esperándonos? En la tierra nos están esperando y solo hay que ir a buscarlos. Eduardo Galeano, ha sido un placer compartir toda esta hora con usted, con sus palabras, con sus pensamientos y con sus sentimientos, que también están sobre la mesa de esta carnicería. Gracias por sus palabras, sus alientos y sus cuentos. Bueno, gracias a ustedes y nada, y adelante. Quiero yo terminar con otros breves cuentos de Eduardo Galeano, que ha elogiado la brevedad. Los amantes, ellos son dos, por error, que la noche corrige. Y este otro, delicioso. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desdúdeme. Desnudémonos y desdudémonos todos. Hasta mañana, que la radio os acompañe.